Bien, ¿logran observar ahí la diapositiva? Sí, profe. Bien. Bueno, por lo general se la actualicé a lo que sería esta diapositiva porque le agregué ahí unas diapositivas más con los temas que vamos a ver en la clase de hoy. Si bien hoy va a ser eh, la última clase de lo que sería la unidad 3, lo que tiene que ver con las bases de datos. Nos quedaría ver el último modelo y para poder pasar a lo que sería la unidad 4 y bueno, desarrollar todas las otras actividades en lo que queda del cuatrimestre. Bien, bueno, son los ejercicios que habíamos visto en la clase anterior. Al ejercicio 3 lo pudieron realizar, lo pudieron ver. Profe, yo casi termino el mío. Bien, Casi. Me falta una línea, pero es difícil ahora hacerla. Tengo el bien, PDF para mostrar que bien, lo hice. bien, Valentín. De última lo podemos dejar al último. Lo vamos a hacer entre todos, también como en la clase pasada. Bien, lo que vamos a ver hoy, bueno, si bien acá les voy a mostrar un esquema en lo que les venía comentando, ¿no? En las etapas que se debían tener en cuenta a la hora de realizar lo que sería o el diseño de una base de datos. Consistía en tres etapas, ¿no? La primera etapa era que se elaboraba el diseño conceptual, que era el esquema conceptual, ¿no? Que vimos en las primeras clases de lo que sería la unidad número 3, lo cual hacía referencia, ¿no?, al pequeño diagrama de flujo que nos mostraba, ¿no?, aquellas entidades, atributos y relaciones. Esto se basaba, ¿no?, en lo que era en la descripción de requisitos. La descripción de requisitos se lo escribe en un lenguaje natural. Y en este caso, la descripción de requisitos sería, ¿no?, estos ejercicios que vimos en la clase pasada. En base a lo que serían esta descripción de requisitos, se debían elaborar los siguientes esquemas para modelar los datos para luego ser implementados, ¿no?, en el desarrollo de la base de datos. Entonces, una vez que tenemos los requisitos, pasamos al diseño conceptual, que sería el modelo de entidad-relación, que utilizamos, ¿no?, el esquema conceptual, que sería como el diagrama de flujo. Luego que obtenemos, ¿no?, el diseño conceptual, lo pasamos, ¿no?, a lo que sería el diseño lógico. El diseño lógico, acá no se emplean todos los modelos de relación. Acá las entidades se convierten en tablas con sus respectivos atributos, y esos atributos también veíamos, ¿no?, que deben tener una clave principal y una clave foránea, ¿no? Como así también vimos, ¿no?, que se le podía agregar el tipo de datos en el cual iba a almacenar esa base de datos, que es lo que vimos en la clase pasada, que sería el esquema lógico. Y por último nos quedaría ver lo que es el diseño físico, que acá ya implementa, ¿no?, lo que sería el lenguaje SQL. Como si ven acá hacia la derecha tenemos el esquema físico, van a ver como líneas de códigos. Esto ya sería el último paso, ¿no? Y acá también, bueno, están definidas. Acá lo que se hace, ¿no?, en el esquema físico es también definir de manera más detallado los tipos de datos y qué función cumple cada una de las llaves principales, como las claves foráneas también. Todo eso se va programando. Para esto se necesita lo que sería un gestor de sistema de base de datos, que sería un software que nos permite, ¿no?, realizar esto. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Entendieron, no? Todos los que estuvimos viendo, ¿lo pueden relacionar con este gráfico? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bien. Bien, vamos a pasar acá a lo que sería la otra parte de la diapositiva, donde explica más o menos los tipos de datos que trabaja el SQL Server. Que estos son los tipos de datos que habíamos mencionado en la clase pasada, ¿no?
Estos serían algunos. O sea, hay tipos de datos nuevos que no vimos en la clase pasada. Por ejemplo, tenemos del tipo para números exactos, para números aproximados, para fecha y hora, cadena de caracteres y cadenas binarias. Para estos tipos, ¿no? Tenemos la definición, que es, bueno, que se puede escribir Beijing, que tiene una longitud, ¿no? Cuando hablamos de longitud de bit, estamos hablando de la capacidad de memoria que va a ocupar ese tipo de datos. Por ejemplo, el Beijing tiene una longitud de 8 y esto nos permite almacenar números grandes, ¿no? En el caso del bit, tiene una longitud de 1, por lo tanto, esto nos permite almacenar lo que serían números pequeños. Los decimal tienen una longitud de 17 y esto nos permite almacenar una gran cantidad de dígitos. Bueno, int tiene una longitud de 4 y nos permite almacenar números enteros. Todo esto son relacionados a lo que serían los números, ¿no? Tenemos los numeric, que almacenan números, tiene una longitud de 17. Tenemos money, que tiene una longitud de 8 y este almacena lo que serían decimales. Smite int, que esto almacena enteros pequeños, una longitud de bytes de 2, ¿no? Smite money, que sería una moneda con coma decimal pequeños. Y tiny int serían extras pequeños, que ocupan, ¿no?, un byte de longitud. En el caso de los numéricos aproximados, tenemos el float y el real. El float tiene una longitud de 8 y el real tiene una longitud de 4. ¿Cuál es la diferencia? Que uno almacena números grandes y el otro no almacena números grandes. En el caso de float, se pueden almacenar números más grandes, ¿no? Lo del tipo fecha y hora, tenemos el datetime, que tiene una longitud de 8 y almacena fecha y hora. Y el smite datetime, este almacena lo que sería la fecha y hora, pero en un formato más reducido, que tiene una longitud de 4. Las cadenas de caracteres también son tipos de datos. Tenemos el char, que almacena 8000 caracteres. Del tipo texto también tenemos, almacena 16 de longitud, y esto nos permite almacenar lo que serían los textos. El varchar, que lo vimos también, esto nos permite almacenar lo que serían las cadenas de caracteres con una longitud de 8000. Esta sería la dimensión o la longitud que tiene, ¿no?, a la hora de almacenar ese tipo de valor. Y tenemos las cadenas binarias, que esto nos permite lo que sería el almacenamiento de archivos. Por ejemplo, del tipo imagen, esto se almacena con una longitud de 16, bueno, nos permite almacenar archivos relacionados con una extensión de imagen, en formato imagen. Y tenemos binary y bar binary, que también tiene una longitud de 8000 y esto nos permite almacenar documentos como PDF, música, audios, videos. Entonces, al escribir estas propiedades a los atributos, le estamos designando lo que serían el tipo de datos y qué tipo de datos va a almacenar. Esto quedó claro, ¿no? Esto ya lo entendieron, creo yo, si no me equivoco. Pero acá se presentan nuevos tipos de formatos. ¿Alguna pregunta con esto? Sí. ¿Qué pregunta tiene? No, ninguna. Ah, bien, Vamos bien. bien. Otro tema más que entraría, ¿no?, en lo que serían los modelos físicos, es que las claves foráneas, en este caso, también tienen comportamientos. Por eso, a la hora de programarlos, le debemos colocar, ¿no?, el tipo de comportamiento que va a tener esa clave foránea, que en este caso está en un ejemplo de jugadores y campeones, ¿no?, que realizan batalla. Entonces, como al ser dos tablas, jugadores y campeones, y se relacionan de mucho, se genera lo que sería una tabla intermedia que permite, ¿no?,
compartir lo que serían las claves principales, pero en esa tabla propia serían claves foráneas. Entonces ahí es como que se le deben asignar un comportamiento. ¿Por qué un comportamiento? Acá les voy a mostrar un video donde le va a explicar bien este ejercicio de cómo aplicar estas reglas de comportamiento. A ver, me van a avisar si lo logran visualizar. ¿Lo ven ahí? Se ve. Sí, profe, lo anterior, eso de la regla de comportamiento no se veía. Es cierto, Esto profe. no se veía. Ahí recién se ve. No lo vimos cuando lo explicó. Ah, bien. ¿Lo demás lo vieron? No, profe. No, profe. Yo creí que era la misma PDF que la anterior. Debe ser el internet capaz. No, como le decía, es que estas reglas de comportamiento va a definir las acciones. ¿Se acuerdan que al principio yo les comenté, ¿no? Que las bases de datos, los datos se pueden almacenar, se pueden modificar, se pueden crear y se pueden eliminar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si elimino yo? Porque en el modelo físico nosotros ya trabajamos con los sistemas de gestor de base de datos, serían los programas en los cuales nosotros podemos gestionar, ¿no? Todos los datos de esa base de datos. Por lo tanto, si yo borro lo que sería una clave foránea, se me descompaginaría en toda la información que va recaudando en estas bases, ¿no? Entonces, existen reglas de comportamiento para esas claves. ¿Qué pasa si yo elimino una? Por ejemplo, acá van a ver, ¿no? Que en la parte de abajo tenemos, ¿no? El nombre de la tabla y bueno, tenemos nulo, borrador y modificación, ¿no? Esto hace referencia a esos tipos de acciones que uno realiza como usuario al momento, ¿no? De acceder a los datos. Por eso acá en un video lo va a explicar mejor cómo son estas reglas de comportamiento. A ver, ahí se logra ver ahí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, pues lo que... No sé si se puede escuchar, a ver. Tiene que compartir el sonido. Ahí está. ¿Qué es lo que falta por hacer? Bueno, pues lo que nos falta es establecer las reglas de comportamiento para las claves ajenas. Estas reglas debemos establecerlas para que se respete siempre la integridad referencial, que es una de las reglas de integridad del modelo relacional que ya hemos estudiado en este curso. Lo que dice esta regla es que el valor de una clave ajena, si es no nulo, debe coincidir con el valor de la clave primaria de alguna fila de la tabla referenciada. Por lo tanto, todos los JNUM de batallas deben aparecer en la tabla jugadores y todos los CNUM deben aparecer en la tabla campeones. Bien, en esta imagen vemos que nos encontramos en un estado de la base de datos en el que no se viola la integridad referencial. Vamos a fijarnos en la clave ajena JNUM que hay de batallas a jugadores. Y pensamos, bueno, ¿y qué sucede si borramos de la tabla jugadores la fila del jugador J1? Bueno, pues si la fila se borra sin más, pasaremos a un estado de la base de datos en el que se estará violando la integridad referencial, porque tendremos filas en la tabla batallas que hacen referencia a un jugador que ha dejado de existir. Así que para evitar que ante determinadas acciones se viole la integridad referencial, lo que debemos hacer es establecer una serie de reglas de comportamiento para las claves ajenas que velen porque la integridad referencial se cumpla siempre. Las reglas que debemos establecer son las que vemos aquí. Como ya las has estudiado con el libro, vamos a repasarlas mientras establecemos las reglas de las dos claves ajenas del caso práctico con el que estamos trabajando. Vamos con la clave ajena de batallas a jugadores. La primera pregunta que debemos contestar es: ¿acepta nulos la clave ajena? En este caso la respuesta es obvia: no. ¿Y por qué no? Pues porque la clave ajena forma parte de la clave primaria de la tabla batallas y una clave primaria jamás acepta nulos, porque eso lo establece la regla de integridad de entidades del modelo relacional.
Bien, la siguiente pregunta es para establecer la regla de borrado. ¿Qué hacer con las filas de un jugador que aparecen en la tabla batallas cuando se intenta eliminar su fila de la tabla jugadores? Es el caso que hemos visto en la diapositiva anterior. Bueno, pues los desarrolladores del juego han decidido que si se elimina un jugador, que ya no interesa mantener información sobre cuántas batallas había luchado. Por lo que la regla, en este caso, debe ser propagar. Es decir, que se borrará el jugador y con él todas las filas cuya clave ajena JNUM hace referencia a dicho jugador. Veamos entonces qué sucederá al ejecutar la sentencia SQL de borrado de la fila del jugador J1. La fila se borra y se propaga el borrado a las filas que le hacían referencia en la tabla batallas. Quien realiza la acción de propagar el borrado es el sistema de gestión de la base de datos. Bien, y la tercera pregunta la planteamos para establecer la regla de modificación. ¿Qué hacer con las referencias a un jugador que aparecen en la tabla batallas si es que se modifica el valor de la clave primaria a la que referencia en la tabla jugadores? Bien, si hemos escogido una clave primaria que carece de significado en el juego y que solo sirve para identificar las filas de la tabla a nivel de la base de datos, es raro que el valor de la clave primaria cambie, pero bueno, si eso ocurriera, lo lógico sería propagar el cambio. Vamos a verlo con esta sentencia de actualización. Si para un jugador cambia la manera de identificarse en la base de datos, el sistema de gestión de la base de datos propagará el cambio a la tabla batallas. Bien, vamos con la otra clave ajena, la de batallas a campeones. Primera pregunta, ¿acepta nulos la clave ajena? Bueno, pues de nuevo la respuesta es obvia. Hemos dicho antes que no, porque la clave ajena formaba parte de la clave primaria de la tabla de batallas. En este caso sucede igual. Bien, no saques conclusiones equivocadas de este caso práctico. El hecho de que las dos claves ajenas que hay en batallas formen su clave primaria no es algo que sucede siempre. El que ocurre en este caso no te puede llevar a generalizar que en todos los casos será así. Piensa que en la tabla batallas las columnas JNUM y CNUM tienen, pues bueno, como si tuvieran pluriempleo. Trabajan de manera independiente cada una como una clave ajena y las dos juntas forman una clave primaria. Pero recuerda que esto del pluriempleo no es algo que se dé en todos los casos. Ya hemos dicho antes que siempre vamos a tener que pararnos a pensar a la hora de elegir la clave primaria de una tabla que aparece en el esquema lógico para almacenar ocurrencias de una relación de muchos a muchos. En el libro podrás ver otros ejemplos que te ayudarán. Vale, pues vamos con la regla de borrado, que tenemos que preguntarnos qué hacer con las filas de un campeón que aparecen en la tabla batallas cuando se intenta eliminar su fila de la tabla campeones. Bien, pues de nuevo los desarrolladores del juego han tomado una decisión y lo que dicen es que no se debe poder eliminar de la base de datos un campeón si hay jugadores que han luchado con ellos. Por lo tanto, nosotros debemos escoger la regla restringir. Veamos cómo actúa el sistema de gestión de la base de datos cuando se intenta borrar un campeón con el que se han luchado batallas. Lo que sucede es que se produce un error, se produce un error y el sistema no realiza el borrado. El borrado de campeones está restringido si el campeón que se quiere borrar aparece en la tabla batallas. ¿Significa eso? ¿Que restringir el borrado implica que nunca es posible borrar filas de la tabla campeones? No, por supuesto que no. Fíjate. Ahora queremos eliminar la fila del campeón C3. Este campeón no ha sido usado en ninguna batalla, por lo que tanto no está siendo referenciado desde la tabla batallas. Así que, ¿qué pasa si lo queremos borrar? Bueno, pues que el sistema efectuará el borrado de la fila del campeón sin más.
Bueno, y por último establecemos la regla de modificación, que tenemos que responder a la pregunta de qué hacer con las referencias a un campeón que aparecen en la tabla batalla si es que se modifica el valor de la clave primaria a la que referencia la tabla campeones. Y bueno, pues igual que hemos comentado antes, al escoger una clave primaria que carece de significado, que solo sirve para identificar, pues lo lógico es escoger la regla de propagar. Y bueno, ya tenemos nuestro esquema lógico relacional. Es un conjunto de tablas que permite almacenar de manera correcta los datos de la descripción de requisitos inicial. En cada tabla hemos indicado las columnas que forman la clave primaria y también aquellas que son claves ajenas. Y en las claves ajenas, además de apuntar con la flecha a la tabla a la que hacen referencia, hemos indicado las 3 reglas de comportamiento. ¿Se entendió hasta ahí? Más o menos. Más o menos. Esas son las únicas 3. Son 3 Sí. reglas nomás. Son 3 reglas. Sí, a ver si me están viendo y escuchando bien, ¿no? Sí. Sí. Y, profe, lo de la. O sea, ¿qué acción se toma? Eso son también esas que salen en el video nomás, o lo de propagar, lo de no restringir y eso. Claro, eso hace referencia a estas 3 reglas, ¿no? Que ahí lo hacía mención como clave ajena, pero las claves ajenas nosotros ya las veníamos denominando como claves foráneas, ¿no? Que era la que compartía una tabla con la otra, se las extraía y se las colocaba en una tabla que lo usamos como relación, ¿no? Entonces, esos tipos de datos, como veían, ¿no? En el ejemplo, ¿no? Que si venía uno y lo borraba, se podría desconfigurar, ¿no? Lo que serían esos datos. Por lo tanto, deben cumplir con estas 3 reglas, lo que serían las claves. La primera clave hablaba de los nulos, ¿no? Si recibe valores nulos, en este caso les colocaban que no, porque las claves foráneas sí o sí necesitan de un valor, ¿no? En el caso de borrado, tenían 2 tipos, ¿no? El propagado y el restringido. Cuando hablaba de propagado era cuando se eliminaba una clave, automáticamente se eliminaba, ¿no? Lo que sería ese valor que almacenó la clave conjuntamente con los otros atributos, ¿no? Y el restringido hacía referencia, ¿no? A que se bloqueaba y no podía eliminar ningún tipo de dato, en el caso de que se repetiera en varias tablas. Pero en el caso de que únicamente figure una sola vez, como en el caso, ¿no? Creo que era un jugador que tenía como un código C3, si no me equivoco. Al no participar en las distintas tablas, ese sí se podía eliminar, estando como en un formato restringido. Y las modificaciones es como la acción de actualizar datos, ¿no? Esas son las acciones que se realizan, ¿no? En lo que es SQL. Bueno, esto se hace a través de líneas de código, que no se los coloqué acá. Pero son esas acciones que le nombré en el principio de cuando vimos, ¿no? Que podían eliminar, podían actualizar datos, podían agregar nuevos valores. Entonces, a esto hace referencia a lo que serían las reglas de comportamiento. Por eso, lo que es base de datos es un poco muy amplio. Y en esta cátedra lo podemos ver hasta acá nomás. Pero el tema sigue y se va haciendo un poco más específico. ¿Se entendió? Sí, esas reglas están definidas en algún lado. Ya les voy a pasar un documento a donde lo van a poder leer. Esto es lo de las reglas. Bien. Y bueno, y acá por último les voy a mostrar, bueno, lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Bueno, hemos visto los diseños lógicos y el conceptual. En el caso del diseño lógico consiste en hacer un mapeo, de donde demostramos, ¿no? A través del gráfico de cómo sería la situación o el análisis de requerimiento. Este esquema lógico relacional está formado por un conjunto de tablas, que es lo que veíamos, ¿no? Estas tablas podían guardar
Estas tablas que guardan ocurrencia de entidades y otras que guardan ocurrencia de relaciones. Las entidades eran cuando se generaban, ¿no? Las entidades propias, en el caso de jugadores y campeones. Y la otra tabla que se arma, que son las ocurrencias de relaciones, sería esas tablas intermedias, ¿no? Que se generaban. Esas tienen el nombre de tabla de relaciones. Cada tabla tiene una clave primaria y puede tener claves alternativas. En este caso, las alternativas eran las claves foráneas que vimos. Y bueno, algunas columnas son claves ajenas, claves foráneas, y por lo tanto esto expresa lo que serían las relaciones de las distintas tablas. Y en cuanto al diseño físico, se puede automatizar. Esto se necesita, ¿no? Lo que sería un sistema de gestor de base de datos que nos permite escribir, ¿no? Este esquema físico en lo que sería un SQL. Por lo tanto, lo que vimos acá es, bueno, el conjunto de sentencias, create table, que eso lo vimos, ¿no? Cuando creamos el modelo lógico. Sí, el lógico vimos, ¿no? De cómo se crean las tablas a través de código. Los tipos de datos de columnas, como lo fuimos agregando, y bueno, acá nos agregan los temas, ¿no? De los comportamientos de lo que serían de estas tres reglas, ¿no? De restricciones que se aplican. Bueno, se puede aplicar en la clave primaria, en las claves foráneas y en las claves únicas, que serían casi similar a la clave primaria. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Y esto sería lo último de lo que vamos a ver en lo que sería base de datos. Ahora para la última parte de la clase, lo que vamos a hacer, van a resolver el ejercicio que nos quedó pendiente. ¿Alguien lo estuvo haciendo? Valentín creo que lo estaba haciendo. El único. Parece que sí, yo no lo hice. Yo quisiera compartir en el mío. Lo tengo en un archivo PDF, así que pues lo podría mostrar por ahí. Bien, a ver, Valentín. Si es Pereira, lo coloco en el WhatsApp. Bien. Sí, sí lo vi, Andrés. Pero no lo vi bien. Ya se lo voy a analizar. Y aquí está, A ver, Valentín. está el PDF. Aquí está. ¿Ven? Me fue algo difícil, pero me faltaban algunas piezas. Pero está casi. Bien, sus compañeros, ¿cómo lo ven? Como que hay muchas relaciones. Relaciones, ¿no? Sí, Valentín. Lo que veo que hay que corregir ahí serían las relaciones entre tablas. Las relaciones entre tablas siempre tiene que ser una sola línea entre una tabla y la otra. Eso se lo hace a través de una clave principal o también de una clave foránea. Se las vincula, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera compartir pantalla? Profe, se me desconectó. No, pero al menos lograron ver lo que hice, ¿verdad? Sí, Valentín. Sí, Gracias. pude ver lo que hice. Sí, Valentín. Bien el intento ahí. Estaba Bien, bueno el ejercicio.
¿Cómo, Teníamos- Aurora? Estaba bueno el ejercicio porque tenía varias cositas. Sí, Bien, estaba, este es observaciones. uno de los más completos. Sí, ¿Usted lo pudo hacer, Aurora? Sí, profe. Bien, ahí le doy el permiso. Mm, Ahí. No sé si logran verlo. Ahí le comparto. Sí, Aurora, ahí logramos ver. Bueno, yo tengo la tabla infante o bueno, niño, donde tiene los datos, matrícula, apellido, nombre, fecha de nacimiento, ingreso. Datos generales es como tipo observación por alguna característica que hablaba ahí de alergia, que como lo dejé como para que lo escriban. La cuota y el ID del tutor. El tutor sería otra tabla donde tienen los datos personales más la cuenta corriente, ¿sí? O sea, un infante tiene un solo tutor. Bien. La de después está la de familia, ¿sí? Y ahí creé una tabla parentesco, porque un infante puede tener varias familias, o sea, varios familiares que pueden ir a retirarlo, ¿sí? Por eso he creado una tabla parentesco para, o sea, cuando van dando de alta, seleccionar el parentesco en sí, ¿sí? Son los datos. Después, el tema de esta parte del menú, a veces hay que conocer un poquitito más o indagar por ahí, porque tenemos dudas, pero bueno. Una tabla de ingredientes, un plato, que sería el nombre del plato, con los ingredientes que puede tener el plato, y el menú, que sería el plato relacionado al plato, ¿sí? No sé si un menú puede tener varios platos, eso también, porque puede tener como una entrada o un plato principal, cómo puede estar relacionado, pero bueno, son detalles que eso se conocen cuando tal vez uno ya entra a hablar con... Y bueno, ahí guardo lo que es la asignación del menú con los datos del infante, la fecha y el precio, que es de ese momento, porque este menú puede ir variando, y si no guardamos el costo de ese momento, y cuando vamos a hacer la cuota, podemos cometer el error de traer un valor que no era el adecuado, entonces lo vamos guardando en el momento que se va asignando ese menú, ¿sí? Y este sería tan, faltó la relación con esto, que sería esta, infante. Y la cuota, que sería el mes, el ejercicio, año, porque no me lo tomaba a año, puse ejercicio, la cuota y el total del menú, y con la relación del infante. Bien. Em, Profe, parece que error por ahí. Bien. Ahí Valentín vio que las relaciones se relacionan de uno, ¿no? Tiene una sola relación entre tablas. Bien. Sí, sí me pareció a mí también que le estaba funcionando mal lo que sería el internet. Bien. ¿Alguien más lo hizo?
¿Estamos? Sí, profe. Perdón, sí, Aurora. Gracias. ¿Bien, alguien más? ¿Alguien tuvo algún inconveniente? ¿Alguna duda, un problema que le surgió a la hora de resolverlo? Recuerden que el examen, el segundo parcial van a tener una descripción de una situación problemática en la cual ustedes van a tener que realizar, ¿no? Este diagrama lógico. Por eso es importante que se saquen todas las dudas. Lo comparto en el grupo. Bien. Para que esté, pero lo tengo. Está difícil este tema. Si volvemos a operaciones combinadas. ¿Pero qué parte se le dificulta, Julio? A ver, compartir pantalla. Bueno, en el caso, acá lo que pueden hacer una vez que le den se le dé el enunciado, ¿no? Es identificar, ¿no? Lo que serían las entidades, los atributos y las relaciones, ¿no? Por ahí un método que les puede llegar a servir es marcando, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan, no? Que para el modelo conceptual utilizaban los recuadros para remarcar lo que serían las entidades. Los óvalos eran los atributos y las relaciones, bueno, eran con rombos. En este caso, ¿qué entidad lograrían identificar en el texto? Si dice una guardería desea controlar los gastos que cada uno de los niños realiza de su asistencia y de las comidas que consume. De cada niño se desea conocer los datos propios de su matrícula en el centro educativo, es decir, el número de la matrícula, el nombre, la fecha de nacimiento y la fecha de ingreso en la guardería. Para aquellos niños que se hayan dado de baja, también se desea conocer la fecha de baja. Acá en este párrafo, ¿no? A ver, ¿cuál sería un atributo? Vamos a identificar las partes. ¿Cuál sería el atributo en este párrafo? La matrícula, profe. Matrícula. La matrícula, dicen ustedes. No, la matrícula sería como ¿Qué sería la matrícula? una llave principal. Bien. ¿Y qué es una llave principal? Sí, es un atributo. Bien, un atributo. Y los atributos se los colocaban en un óvalo, ¿no? Porque la forma no salió bien, pero... Entonces tenemos matrícula como un atributo. ¿Y ese atributo de quién es? ¿De qué entidad? Del niño. Bien.
Entonces, niño sería un atributo. Niño ¿Qué otro? sería la entidad. Claro, sería la entidad, perdón. Niño sería la entidad, matrícula sería el atributo, que bueno, acá se referencia a lo mismo, ¿no? El número de matrícula. El nombre del niño. La fecha de nacimiento, en este caso del niño. Y la fecha de ingreso en la guardería. Entonces, todo esto serían los atributos de la entidad niño, ¿no? Sí. Bien, ¿qué otros atributos ven? La fecha de baja. Fecha de baja, Los bien, gastos. los gastos. Entonces, acá tenemos niño. Perdón, chicos, que no estoy utilizando el lab. Y acá los demás circulitos serían los atributos. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos lo que sería la primera entidad. Profe, nosotros cuando empezamos a confeccionar este tipo de ejercicio, tenemos que comenzar a hacer los diagramas como hizo usted o la tabla como lo mostró Aurora. En el caso de la clase pasada le había comentado que directamente le pedía los diagramas que tenía Aurora. Era un poco más rápido para mí en mi caso. Porque usted mostró más arriba en las diapositivas 3 tipos de Sí. pasos. A ver si me permite bajar. Sí, acá. Sí, Sí, en eso. este caso son los 3 pasos que vimos, que sería el diagrama conceptual, que es lo que estamos realizando, ¿no? Lograr identificar cuáles son lo que son las entidades, atributos y relaciones, que eso hace referencia al esquema conceptual. El diseño lógico sería el modelo relacional, que es lo que estamos haciendo, lo que mostró Nosotros Aurora, vamos ¿no? por el diseño lógico, nada más. Claro, en este caso sí, es lo más fácil. Y aparte de ahí ya tienen el gráfico, que el gráfico sería como el esquema conceptual, y hacia la derecha se le va formulando el código, ¿no? Bien. Está muy relacionado a lo que sería el esquema físico. Entonces el esquema lógico sería como algo intermedio. Y el programa que estamos utilizando les permita casi demostrar los 2 tipos de esquema, el físico y el conceptual. Por eso yo les pido... Pero, Julio, pero lo mismo, o sea, vos lo ves ahí ya plasmado, digamos, como el diseño, pero o sea, antes de lo que vos lo veas así, uno hace en el cuaderno, ¿viste? Lo vas Sí, sí, sí. dibujando, lo vas armando, o sea, eso te ayuda para que después volver a lo otro. No es que uno, o sea, desde el principio ya empezamos, pues, después ya con la práctica en sí, pero No, sí entiendo, Aurora. Por lo ahí hace vamos. la relación antes, pero nosotros lo que vamos a trabajar es el Claro, diseño lógico. claro. Lo vamos a plantear en el esquema conceptual, como está ahí, pero después lo volcamos en el diseño lógico. Lo mismo En eso, leer varias veces el enunciado hasta ir claro. sacando, viendo los diferentes datos que nos están dando en este caso. Y bueno, obviamente que siempre te van a quedar dudas. Hasta Sí, que sí, sí, sí. no es lo mismo cuando uno está al frente de la persona y podés preguntar y bueno, pero bueno, uno se acerca a lo que es la base en eso. Son 3 pasos necesarios, digamos, esto. Claro, sí, pero nosotros llegamos hasta el segundo. Esquema lógico. El esquema físico lo vimos muy superficial, muy poco bien. El examen va a ser así, con un tipo de problema así, nosotros tenemos que llegar a ese esquema. Claro, el esquema lógico, que es lo que mostró Aurora. No nos va a pedir en este caso el esquema físico. El físico no. Bien. Claro, porque el tema que nos toca ver es en lo que es referido a base de datos, el modelo de entidad-relación.
Por eso le pide el esquema lógico. Pero por eso le decía, ¿no? Que lo pueden hacer como borrador al esquema conceptual, pero si ya tienen más práctica, ya saben interpretarlo, ¿no? Cómo se relaciona y cómo se definen los atributos y colocar los tipos de datos, ya pasarían al esquema lógico. Por ahí, los que tienen un poco más de cancha ya pasarían a este tipo de esquema. El gráfico sería como el diagrama de flujo, en los cuales a ustedes les permite ver cómo va a ser el flujo de la información, así como así también definir los atributos y las entidades y los tipos de relaciones. ¿Se entiende? Por eso para el examen se le va a dar el enunciado, que sería, por ejemplo, no sé, algo así como este ejercicio 3, ¿no? Entonces de ahí usted, dentro de ese enunciado, van a tener que identificar cuáles son las entidades, los atributos y las relaciones lo van a entender una vez que vayan leyendo y conjugando los verbos, porque acá los verbos cumplen la función, ¿no? Cómo se relacionan, ¿no? Entonces una vez que tienen identificado todo, lo pasarían. Si lo quieren armar el esquema conceptual si les es mucho más fácil, lo pueden hacer. Y luego lo pasarían, ¿no? Al esquema lógico utilizando el programa que estuvimos viendo. Eso entraría lo que sería, como tema de base de datos, lo que sería en el segundo parcial, modelo de entidad-relación. Bien. Seguimos con este enunciado. La clave principal de las tablas te sirven para relacionar las tablas. Acá en este caso, de la tabla niños, ¿cuál sería la clave principal? Recuerden que la clave principal es un dato es un dato característico propio de esa tabla. Es decir, que ese valor no se puede repetir en ninguna otra. Únicamente las pueden compartir. El número de matrícula. En este caso, el número de matrícula, porque el niño, para lograr identificarlo, matrícula sería un dato característico, ¿no? Del niño. ¿Se entiende? Sería también como el DNI, también podría ser. En este caso no hace mención a lo que sería el número de matrícula. Bien. A ver. Pasamos al segundo párrafo. Dice, los niños solo pueden ser recogidos en la guardería por un conjunto de personas que suelen ser un familiar del niño o un conocido de sus familiares. De esto se desea conocer el DNI, el nombre, la dirección y al menos un número de teléfono de contacto. Además, debe de quedar constancia de cuál es la relación entre la persona autorizada y el niño. Acá, ¿cuál sería la entidad? Sí, la entidad. ¿Cómo es su pregunta, profe? Disculpe. ¿Cuál sería del segundo párrafo la entidad? ¿Qué tomaríamos como entidad para generar una tabla en este caso? Familia. Bien, o un familiar. Ah, bien. ¿Qué atributos puede tener esa entidad? DNI, el nombre, dirección.
número de Bien. teléfono. DNI, el nombre, y lo voy a seleccionar. La dirección, el número de teléfono y la relación. El parentesco. Claro, sería el parentesco. Bien. ¿Queda algo más por seleccionar o está bien? Creo que eso es todo. Bien. Se pide. Pasamos al siguiente paso. Dice, el coste mensual del niño en la guardería es abonado por una persona de la que se desea conocer el DNI, el nombre, la dirección, el teléfono y el número de la cuenta corriente en la que se realizará el cargo, ¿no? Además, estas personas también pueden estar autorizadas para recoger el niño. En la guardería aparece un conjunto de menús compuesto por una serie de platos concretos, cada uno de los cuales presentan unos ingredientes determinados. Cada menú se identifica por un número, mientras que los platos y los ingredientes se caracterizan por su nombre. Bien, ¿cuál sería la entidad? Menú, Menú sería uno, ¿no? claro. Pero hay como dos relaciones distintas ahí. Bien, Una no te habla del abono del chiquito en la guardería y la otra de los menús, o sea, lo que Viene a ser una del responsable del que abona la cuota, que viene a ser como un tutor. claro, claro, acá dice el coste mensual del niño en la guardería es abonado por una persona, de la que se desea conocer el DNI, el nombre, la dirección, y acá nos están mencionando los atributos. ya. Ahí no tendré que poner responsable del niño y después los otros atributos serían DNI, nombre, dirección, teléfono y número de cuenta corriente. Por un Claro, acá lado. el Y por DNI, otro, el nombre, dirección, teléfono y la cuenta. teléfono y el número de la cuenta corriente, ¿no? Eso iría en una tabla aparte. Pero ¿de quién serían esos atributos? Del responsable del menor. Y en este caso el responsable sería el familiar, ¿no? Ese mismo. No, porque es el segundo párrafo, ahí habla de, ¿Quién lo puede recolectar al chiquito? claro, como de un tercero, supongo, ¿no? Y abajo de un tutor encargado de la cuota, que también puede retirar el chico. O sea, ahí puede tener una relación 1 a 1. El familiar que abona la cuota con el familiar que retira el niño. Acá lo Pienso coloqué yo, profe, no sé usted. una tabla de abonados, en la cual ahí va a definir, ¿no? El DNI, el nombre, la dirección, el teléfono y el número de la cuenta de la persona que realiza el cargo, ¿no? Claro. Y acaba relacionado con el familiar. En el Ajá. caso del menú, ¿cómo quedaría? Bueno, ahí tiene que poner los ingredientes y cada menú tiene un número. Ingrediente, O sea, los menús tienen un número, como un ID menú. Y los Menú ingredientes tienen debería un ser nombre. otro elemento, digamos, otra entidad, ¿no? sí, porque son ingredientes determinados, dice. Cada menú se identifica por un número, mientras que los platos y los ingredientes se caracterizan por su nombre. Y ahí si sigue leyendo abajo, profe, tiene como que un niño puede ser alérgico a los ingredientes.
Por lo tanto, ahí va a tener que tener una relación entre los alumnos de la guardería, alumnos como se denomine, con la alergia que puede presentar ante un eventual plato de comida. Claro, entonces se le agregaría un atributo, lo que sería la identidad de niño. Y le podemos Claro. colocar atributo alergia. Una alergia. ¿Alérgico a? Y se relacionaría, ¿no?, con la tabla ingredientes. De los menús, ¿no? Y en acá plato sería otra entidad. Claro. Y Que sobre plato y los ingredientes los caracteriza por un nombre. sí, Y el menú con un número. bien, Ahí le daría ya sería varchar y el otro con integer. bien. Y la última parte dice: un niño puede ser alérgico a diferentes Claro, ingredientes. eso que ya veníamos hablando. Sí, por lo tanto no puede. Y la otra parte del costo también, el cargo mensual de un niño se calcula como la suma de un coste fijo mensual y el coste de las comidas realizadas. Este último se obtiene a partir del número de días que el niño ha comido en la guardería. Resulta necesario controlar dicho número. Bien, entonces hay Ahí un va a número. tener que discriminar cuántos menús come el nene y qué menús come. Bien. ¿Sería menú o plato? Menú, Menú, profe. claro, acá dice. Bien, ¿se va entendiendo o no? ¿Se lo está complicando más? No, bueno, por mí, no sé el resto del curso, profe. ¿Quiere compartir lo que hizo usted? Ahí Lo que se hizo- lo puse en el chat, no sé si Lo que quiere hizo abrirlo. Como usted quiere, ahí en el chat está. en el chat de WhatsApp. De algo de la clase. Profe, en el tercer párrafo marcó 4 entidades. ¿Cómo? Espere que se me... Está. A ver, ahí. ¿Cómo me decía? Ahí en el tercer párrafo marcó 4 entidades, ¿sería? Sí, abonado, ingredientes, menú y platos. Los platos están identificados por un número. Y los ingredientes se caracterizan por su nombre. Los menús pueden ser compuestos, ¿no?, por una serie de platos. Entonces, menú está relacionado con platos y platos relacionados con ingredientes. Abonados está relacionado, ¿no?, con el familiar que está a cargo del chico, del niño. Y el encargado sería un familiar que tiene un DNI, el nombre, la dirección, número de teléfono y la autorización, o qué relación de parentesco tiene con el niño, ¿no? Y en la primera parte seleccionamos niño, que ese niño va a tener gasto, el número de matrícula, el nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de ingreso a la guardería y la fecha de baja. Como así también le agregamos, ¿no?, el atributo, ¿no?, si es alérgico a algún ingrediente. Eso luego se va a relacionar, ¿no?, con la tabla de ingredientes o menú. Bien. Esta es su tabla, ¿no, Pereira? Sí, profe. Bien. Acá hizo mucha relación igual que Valentín. Claro, porque pensé a pensar
cómo se relaciona cada uno. O sea, iba leyendo el enunciado y lo iba relacionando, ¿no? Claro. En este caso no, tiene que ser una sola relación. Por ejemplo, el expediente con el detenido. En ese caso. En base a una situación particular, ¿no? Claro, una oficina de sumario judicial de una dependencia. Y en este caso, sí, las relaciones hay que ver, las relaciones, porque, a ver, damnificado, comisaría, una tabla, ¿no? Sí. ¿Qué hace esa tabla? Bueno, ahí es donde estaría el expediente de las denuncias, ¿sí? Sí. Ahí tiene el ID del expediente, que es el que se le da cuando la persona radica la denuncia, o usted lo puede tener como, yo le puse en detenido, bueno, en actos procesales, dice ID de seguimiento de causa, denuncia, después inicia por persona policial. Cualquier hecho criminal puede ser iniciado por denuncia o por oficio, según lo que establece el Código Procesal. Entonces uno puede ir mediante por oficio, digamos, por oficio del mismo policía que está trabajando, puede iniciar la acción judicial. Entonces en ese acto procesal le va a ir todos los pasos que sigue cada causa, ¿sí? Causa por causa, digamos. En una causa entraría esto, entonces por eso está relacionado tanto con los jueces de turno, porque son los que libran los oficios judiciales, y todas las medidas que se van a tomar dentro del expediente, con los elementos denunciados, con con los detenidos en el caso que hubiese, en el de los detenidos, por eso yo preguntaba si se podían modificar, después se iban modificando. Me explicó Aurora que uno después cuando trabaja con SQL y todo ese programa de base de datos lo puede ir cargando. Entonces vos ya vas a tener una base de datos identificada con los detenidos y todas las circunstancias personales, y aún así el modus operandi y los delitos cometidos. ¿Para qué? Para que en un hecho específico uno, al analizar la situación, se da cuenta en base a qué zona está trabajando, quién puede llegar a ser. Por ejemplo, libertad regulada es cuando tienen libertad condicional otorgada por el juzgado de ejecución penal. En caso de que tengan algún tipo de inconveniente judicial o legal, se les revoca la libertad transitoria y volverían a estar detenidos. La idea es que sea en tiempo real para poder esta persona volverla a detener dentro del servicio penitenciario. Bueno, después, en donde dice damnificados, los expedientes son clásicos, ¿no? La fecha, la calificación penal, en qué artículo está contemplado. Si le puse booleano porque si es o no flagrancia, es cuando es apresado en el mismo in situ, en el lugar del hecho. ¿Dónde fue? ¿Quién es el juzgado interviniente? El fiscal que toma intervención en el caso, el damnificado, ¿sí? ¿Qué elementos se sustraen? ¿Quién es el autor en el caso que lo hubiese? Por eso se relaciona con la tabla de detenido. Modus operandi, o sea, la forma que actuó para sustraer el elemento, para ingresar al domicilio, que está relacionado directamente también con la tabla de detenido. Si hubo cooperación técnica, son cuando hay fotografía o levantamiento de algún tipo de huella, rastro. ¿Quién es el sumariante que va a trabajar en ese hecho delictivo? Si se realizó secuestro de elementos. Y un ítem más, que es la fecha de salida de expediente a tribunales, para que quede en tiempo y forma, por si hay que... La idea era que si uno busca esto o va a la persona a la dependencia o quiere averiguar, o si en algún momento se puede llegar a digitalizar todo esto, que uno ingrese con su documento y vea si en caso de tener una denuncia donde la tiene, y saber si es que salió a tribunales, en qué fecha. Bien. Sí, en este caso, por lo que veo, para mí le falta una normalización para que tratemos de evitar tantas relaciones. Ajá, bien. Hay que aplicar lo que es normalización. Sí, por ejemplo, acá van a ver que nos decía la regla de normalización que no pueden haber datos repetidos, ¿se acuerdan?
Y acá en el caso de juzgado de intermitente estamos viendo que es juzgado 1, juzgado 2, juzgado 3. Entonces acá hay que aplicar normalización, elementos denunciados. Sí, por lo general las tablas con muchas relaciones por ahí se van a engollar a la hora de realizar consultas. Por eso se realiza una sola relación entre lo que serían las claves principales. Por ejemplo, un expediente que no puede tener un detenido, ¿no? No, no lo puede tener. Ah, Es no lo bueno. puede. No, el expediente en la dependencia hasta que sale al tribunal. Pero el detenido, los datos del detenido pueden estar dentro del expediente. Claro. Claro, por acá el detenido tiene un expediente. O sea, no es que lo tenga físicamente, Sí, yo lo entiendo. sino que esa información Está volcada dentro de un expediente y a su vez expediente. después se lo vuelcan en la división antecedente. Ah, antecedente. Dentro de lo que es la dirección de investigación. El famoso manchado de los dedos. Bien. Sí, hay que analizarlo bien, porque hay varias cosas que se pueden elaborar tablas propias también. Ajá. Bien. Y lo bueno que se animó. Sí, justo. Era viernes, había buena música, buena compañía. Andrés, Sí. ¿cuál sería ahí cuando ingresa un detenido? ¿Cuál es lo que... A ver, lo que se carga? O sea, ¿cuál es lo que... ¿Cómo se llama? ¿Expediente, acto? ¿Cómo cuando inicia? Cuando inicié el expediente, vos tenés el expediente, ¿cierto? Pero los pasos, El los pasos sumario, procesales, sería cuando entran, sería un sumario. claro, un sumario judicial. Ah, No, porque el expediente o sea, el expediente se mueve por distintas oficinas también, o los estados que está el expediente, si no me equivoco. No, O eso es únicamente. cuando una nota. En este caso, el expediente en sí tiene un número en la dependencia, tiene una, o sea, y de ahí vos le comunicás al juez, ¿sí? Y al fiscal. Se llaman, eso, o sea, una comunicación, ¿sí? Que son notas preventivas. Esas notas sí tienen otro número, pero van a depender todas del mismo expediente. Y el expediente físicamente se guarda en la dependencia hasta tanto se resuelva el ilícito o lo pida el juez. o Los sea, pasos que se siguen son los que están ahí en actos procesales. Ah, o sea, primero, por ejemplo, o sea, para ver un detenido tiene que haber una denuncia que sería la tabla esa damnificado comisaría. Claro. O Y sea, ahí un la hecho fecha, denunciado puede o no tener un detenido. está bien, pero digamos que inicia desde ahí, Claro. que ahí tendrías que damnificado, o sea, nombre del damnificado. Ajá. Está bien. o sea, los actos procesales serían los pasos, ¿no? Claro, el paso que tiene que ejecutar el sumariante para esclarecer un hecho delictivo. Bien. Claro, porque acá Y hay medidas Claro, judiciales que tienen que estar autorizadas por el juzgado. claro, porque esto lo tomaría como relaciones. Por ejemplo, ¿quién hace la denuncia? El damnificado. ¿A quién le hace la denuncia? ¿A quién? Al detenido o supuesto autor. Entonces ahí tienen dos tablas. El detenido y la otra persona, ¿no? Claro. Y esa realiza la denuncia. ¿Y esa denuncia qué lleva? ¿Qué datos tiene la denuncia? El tipo de denuncia, Básicamente, lo que establece fecha.
Claro, el Código de Procedimiento Penal de la provincia establece, o sea, los datos personales del denunciante y un breve relato del hecho. Un relato pormenorizado. Claro, Que acá debe también aprender a conocer. Ujú. lo que se podría traernos a este sistema serían las personas, ¿no? Recuerda que habíamos visto que lo que serían los atributos podrían ser del tipo físico o del tipo lógico. Los físicos eran, ¿no?, las personas. Ajá. En este caso podría ser el denunciante con el detenido. Y entre esas dos personas, ¿qué relación tiene? La denuncia, ¿no? Puede denunciar. Claro. Es como que le falta un poco más a esto. Sí, yo lo hice así como para ir haciendo algo. Ir aprendiendo de paso, a medida que iba haciendo. Claro, lo puede guardar para el otro cuatrimestre, no sé si tiene base de datos y lo puede ir Ajá. mejorando. Claro. Ahí los jugados, por ejemplo, tienen turno cada 10 días. Los primeros 10 días, así corresponde uno, después el 2 y después el 3. Bien. Nada más que ahora está modificado el 1 y el 3 porque hubo unos cambios. Claro, acá le podrían poner juzgados y pondría el nombre del juzgado, el apellido, no sé, el Nombre del título. juzgado es responsable, a Claro. cargo. Claro, Claro, esos datos que tenés ahí son como datos ya de la tabla, Que tienen que estar dentro de la tabla, ¿no? adentro de la tabla. Ajá. serían registros. Ya el registro, exactamente. O sea, juzgado 1 a cargo, doctora Romero. Juzgado 2, doctor García. Ya estarían dentro de la tabla. Claro. No me permite modificar acá. Pero le cambiaría cada vez juzgados acá, esta parte. Ahí colocaría los atributos del juzgado. Ajá. Por ejemplo, el nombre del juzgado, para que después, a través de los registros, usted pueda cargar. En este caso lo hizo al revés, cargó los registros. Ya les colocó el nombre al juzgado. A usted lo que dice, ponerlo adentro. Claro, como atributo, como venimos haciendo, ¿no? Bien. La tabla juzgado debe tener el atributo, el ID juzgado, el nombre del juzgado, el apellido, la matrícula profesional, el estado puede estar en actividad o no, y otros atributos que más puede tener, ¿no?, en lo que sería el juzgado. Entonces esta parte, lo de la base de datos, es la parte de lo que no se ve, la parte que está detrás de los sistemas. Ya después, con las interfaces, ustedes lo que van a poder es poder cargar los datos. Que ahí ustedes colocarían, a ver, el nombre del juzgado, Marco, y apellido Romero, ¿no? Entonces, a través de la interfaz, nosotros solicitamos, ¿no?, que puedan cargar la base de datos con los registros. Y lo que estamos haciendo nosotros es agregar variables para que se puedan almacenar los datos. ¿Y qué tipo de datos son? Entonces, se me explico. Esto como que es la parte de atrás, sería como la estructura de un sistema. Si está bien realizada esta parte de base de datos, el sistema ya funcionaría de manera eficiente. Pero si hay relaciones que están mal, luego cuando programen, ¿no?, lo que sería el front-end, tendrían, ¿no?, complicaciones. No va a estar realizando las acciones que ustedes quieren que logre el sistema. Bien. Sí, esto les recomiendo que lo guarde y lo vaya mejorando. Es interesante, y es un sistema medio amplio, no es un sistema chico. No, hay mucho, digamos, por hacer, pero... Sí, un poco complejo si lo ven. Si bien empiezan de a poquito y después se van expandiendo hacia los costados, es como un árbol esto. Van a empezar a salir tablas y tablas y se va de una complejizando.
de una tabla pueden terminar en 20. ¿Por qué? Porque se aplica lo que es la normalización de datos. Es tratar de que no haya datos repetidos. Bien, profe. Bien. ¿Alguien más quiera compartir algo? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, hay que meterle mucha práctica por lo que veo. Sí, sí, vayan practicando y aún no definí las fechas todavía del parcial porque nos quedaría ver lo que es HTML, CC3 y algunas herramientas, ¿no? De lo que serían páginas web. Y nos quedarían una, dos, tres, cuatro clases. ¿Ya les dieron fecha de final, sí, de finales? ¿Mesa de finales? ¿O todavía no están definidos? No está definido todavía, profe. Bien. Sí, lo único que me dijo Guillermo que se había extendido, ¿no? La fecha del cuatrimestre. Profe, Sí. una pregunta. ¿El recuperatorio del primer parcial cuándo va a ser? Y esto entraría después del segundo. Rinden el segundo, la próxima semana sería el recuperatorio del primero, o en el caso que le vaya mal el segundo, lo pueden recuperar, o ya si quieren recuperar los dos, creo que también lo pueden hacer ese mismo día. Pero va a ser después del segundo parcial, va a ser. Ah, bueno, gracias. No de nada. Bien. ¿Hay dudas? Ninguna, profe. Bien. Bueno, ha sido todo lo que les tenía preparado, era ver, ¿no? Para hacer ya lo que sería base de datos con el modelo físico. Si bien no lo vimos muy profundo, pero vimos algo, algunas propiedades. Bueno, yo los dejo libre, si no tienen consulta o si alguno lo tiene y la van guardando para la clase que viene, que sería el viernes. Bueno, La clase profe, que viene gracias. vamos a seguir con esto, profe. No, ya entraríamos con tema nuevo. Sería otro tema, lo que sería HTML. Ya iríamos a lo que serían el lenguaje de maquetado. Nosotros en el parcial, cuando nos dé este ejercicio, tenemos que resolverlo en la página que nos pasó usted y después exportar. Claro, lo exportan como una imagen. Por eso vayan practicando. Ahí les dejé la diapositiva de la clase 11. A ver. Lo que sería clase 11, estaría, ¿no?, la diapositiva que vimos hoy actualizada. Estarían los 3 ejercicios que habíamos practicado la clase pasada, más este que le quedó pendiente por resolver. Si bien ahora lo compartió ahí en el grupo. Y bueno, ahí tienen todas las clases. La clase del 10, que vimos los modelos lógicos, acá las ventajas de ventaja. Acá está el programa, el software que utilizamos. Si hacen clic acá, lo van a derivar, ¿no?, a la página. Y bueno, acá también había otros ejercicios. La clase 9.
sea, de la clase 7 hasta la 11 es todo relacionado con base de datos. Acá tienen los distintos tipos de diagramas que vienen, relaciones. Pero por el momento lo que le voy a pedir va a ser el diagrama el esquema lógico. Esto entraría en el segundo parcial. ¿Estamos? A ver, voy a tomar asistencia. Estamos. A ver si me... Profe, disculpe. Sí. Las claves foráneas, ¿de qué sirven? ¿Claves foráneas? Sí. En este caso, las claves foráneas, bueno, como decía en el video, vi que eran claves ajenas. Hay unos micrófonos abiertos, profe. Sí. Ahí está, me parece que lo silenció. A ver, es un ejercicio de claves foráneas. Claro, en el caso, por ejemplo, acá había relaciones, ¿se acuerdan que muchos clientes podían tener varios autos, ¿no? O sea, entonces, al ser una relación de mucho a mucho, se creaba una tabla, ¿no? Una tabla llamada compra en este caso. Para esa tabla debían compartir claves ajenas, que es lo que decía el video, ¿no? Que en este caso era el ID del cliente y el ID de la matrícula. Entonces, esas dos claves primarias de esas tablas se convertían en claves foráneas para la tabla compras. Y la clave principal de la tabla compras sería el ID compras. Entonces, pasando estas claves principales de estas tablas a la tabla intermedia, se transformaría, ¿no?, lo que serían claves foráneas. A ver si no hay definición de claves foráneas. Bueno, acá las claves foráneas se la escriben con FK. Y la clave principal sería la P y la K. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. O sea, la clave principal es el elemento principal de una tabla, que después la podemos llamar a ese elemento en otra tabla, como un elemento secundario. Claro. Y ahí o sea, también cumple el rol de poder establecer la relación. Por ejemplo, hay la tabla, como tenía Aurora, ¿no? Que tenían las distintas tablas, compartían, ¿no?, lo que serían las claves principales o foráneas y las relacionaba una tabla con la otra. Para eso nos sirven las claves. Por ejemplo, acá, ¿están viendo pantalla, no? Sí. Sí, profe. Bueno, justo acá en este ejemplo, ¿no? Tenemos dos tablas. Tenemos las tablas jugadores y las tablas campeones, ¿no? Lo que realiza este ejemplo, ¿no?, es determinar qué jugador logró competir, ¿no?, en cada batalla. Por eso se generó, al ser muchos jugadores, al tener varios campeones o campeonatos, es una relación de muchos a muchos. Entonces, en lo que es base de datos no se puede establecer. Por eso se crea una tabla intermedia. Esta tabla intermedia se llama batalla. Entonces, una batalla, o sea, un jugador puede tener varias batallas. Y varias batallas pueden entrar, ¿no?, o varios campeonatos entrarían en unas batallas, ¿no? Entonces, acá lo que hace es abstraer, ¿no?, lo que serían las claves principales de ambas tablas. Por ejemplo, JNUM y CNUM. Esas son propias de cada entidad. Por ejemplo, CNUM sería la clave principal de la tabla campeón.
Y en la tabla de jugadores tenemos JNUM, que ese es un atributo característico de esa tabla. Entonces, al pasarlo a la tabla intermedia, nos permite relacionarlo. JNUM, a ver si tenemos acá el ejemplo. Hay una relación. Tenemos JNUM, que es derivada, ¿no?, de la tabla de jugadores, y CNUM, que sería derivado de lo que sería la tabla campeones. Entonces acá ya se convertirían en claves foráneas. A ver, acá tenemos, a ver si nos muestra. Y acá en esta parte nos mostraría, ¿no?, lo que serían los registros. Los registros son esos datos que vamos a almacenar en esas variables, ¿no? Por ejemplo, en JNUM, que era dependiente, ¿no?, de la tabla jugadores, le asignamos J1, que sería el jugador 1, ¿no? El jugador 1 tiene tal nombre, en este caso Salazar, llegó al nivel 20 y en la fecha del 29 del 6 del 2010, ¿no? Entonces estos datos son del jugador 1. En la tabla batalla van a ver que ese jugador se repite 3 veces, pero tiene distintos tipos de campeón, ¿no? Salió varias veces campeón. Por eso tienen distintos códigos. Y los campeones, la tabla de campeones, bueno, acá tienen un registro con sus datos. Entonces, como ven, acá dice que el jugador 1 ganó en el campeonato C1 300 veces, ¿no? Entonces ahí está haciendo una relación de las dos tablas para extraer datos e información. En este caso se quiere saber qué jugador y qué campeonato y cuántas veces jugó, ¿no?, el campeonato. Y nos muestran esta tabla intermedia. ¿Se entiende o no? Porque en la tabla campeones el nombre no es el mismo que en la tabla jugadores. No, porque son distintas tablas, almacenan distintos tipos de datos. Acá va a nombrar los campeones, por ejemplo, en un partido ganó. Pero por ejemplo, en la tabla batallas está Sí. CNUM, que es C1, C2 y C3, que están en la tabla campeones. Y ese CNUM está relacionado con el JNUM, que está en la primera tabla de jugadores. ¿No se relacionan? Claro, acá está relacionado, pero abstraen los distintos datos, ¿no? Sería el jugador, que sería el jugador Salazar, pero no, o sea, únicamente abstrae lo que sería el ID, el valor del ID, no el nombre, el nivel, la fecha. Porque para esa tabla batalla la información que queremos sacar es el código del jugador, el código del campeonato, ¿no?, y las cantidades de veces que ganó ese. Pero en este caso no se relaciona, porque son distintos tipos de datos. En este caso sería nombre de campeones, y en la otra tabla nos pide el nombre del jugador. Serían como los nombres de usuario. Profe, aportando un poco en lo de las estadísticas de jugador, he visto muchas estadísticas de juego, pero cada una varía de diferentes tipos. Hay de estadísticas de batalla hasta estadísticas de muerte. Un jugador pierde, uno gana y se cuentan hasta las puntuaciones de compañerismo y todo. Hay muchos factores que hoy en día se adaptan a las estadísticas, de los avatares, IAs y todo eso por ahí. Y también podría pasarme el link del vídeo para verlo por ahí. Bien. Gracias. Sí, como decía Valentina, la información varía también, depende el tipo de juego. En este caso no está bien definido qué tipo de juego es. O sea, se tomaron datos al azar. Igual está relacionado con el LOL. A ustedes que saben de juego, yo muy poco juego. Sí, es lo mismo.
podemos decir que jugador es el nombre de usuario, el nivel que tiene, cuando se creó la cuenta, y después está la batalla cuando se conecta a la partida, y la clave foránea serían los campeones, serían el CNUM, y los nombres sería el nombre del... Claro, para mí sería el nombre del avatar. Claro, del campeón. Es el nombre del campeón, el tipo sería la clase de la propiedad del campeón. Después está el precio y la fecha, que no sé de qué será esa fecha, supongo que será la fecha de cuando lo compró, no sé cómo será el tema. O la fecha que logró ser campeón. Claro, no, campeón en este juego, más bien como el avatar. Son así como campeones, así como cuando uno dice dioses o cosas así, algo que lo caracteriza. Personajes, podemos decir. De hecho, en realidad los avatares, aunque son un reflejo del usuario, su característica en el sistema de campeón se denomina gladiador, luchador o de diferentes clases, como los juegos de rol de equipos en Neo Quest, donde puedes escoger ser parte de un grupo o pelear solo. Hay diferentes roles para todo, como o también en el juego de League of Legends o en Albion Online, por ahí. Hay diferentes roles en los juegos de acción de tipo aventura, pero también los de jugador solitario varían con estadísticas más complejas que las de equipo. Como los juegos de equipo se basan en un compañerismo, cada punto es dividido entre los jugadores que hacen campañas de cooperación o algo así por el estilo. Nadie lo explicaría mejor. Bien. ¿Los demás entendieron? Me liquidaron, profe, con eso de los juegos. Sí, yo estoy en la misma, yo poco. Me sacar el PES del fulbito, ¿no? Y te chao. Pero Y sí, bueno, eso. del PES es lo mismo, porque vos fíjate que en el PES tenés el jugador que vendría a ser el nombre de usuario, y después cuando Sí. después vos tenés a los jugadores del campo, Sí. que serían los campeones, entre comillas, ponele. Porque tenés el delantero, tenés el arquero, tenés tata, y cada uno de esos van a tener su característica y su nombre y todo. Es lo mismo, Ajá. son todo lo mismo ahí. Ay, como le van dando características, son las mismas que tienen los futbolistas. Sí, porque vos fíjate, dice asesino, bueno, un asesino que puede un delantero. Ahí dice mago que puede ser mediocampista. Claro. Y Verón, vos, por si te ejemplo. claro, y si vos te ves ahí el Zenum, vos ponele que va a ser la El número que tiene en la numeración espalda. Sí, ponele, sí, puede ser así, sí, ponele, pero más con la base de datos sería más con un ID. Sería más la posición, no sé la posición, sino ¿Cómo lo está cargando en una el juego? chapa de Cada identificación, jugador. claro, una chapa de Ajá. identificación. A ver. Es lo mismo, ¿eh? Que básicamente deben ser casi todo igual en los juegos, ¿no? Si te fijas, es todo lo mismo. Puedo tener los nombres de usuario, tenés que tener el ID, todos los juegos hay niveles, tienen una fecha de creación. Y cuando te vas a jugar el juego, que en este caso acá dice batallas, en el P serían campo. Claro, los torneos. ¿Viste? Tiene Claro, lo mismo. O la misma cancha. En la misma cancha, ¿quién se conectan los jugadores? Y en la cancha donde. O sea, en esa cancha, ¿quién se conecta? El boss, el player, el que juega. Y en esa cancha, ¿quiénes van? Los jugadores, claro, serían los futbolistas, poner. Claro. Y eso dice cantidad, vendría a ser la cantidad de veces que jugaste, ponele. Creo que en el PES tiene eso que vos jugás de manera que vos elegís un jugador y lo podés llevar, lo entrenar, no sé, no sé cómo se llama la modalidad del PES. De hecho, Es en lo mismo que eso. realidad, yo sé eso sobre los jugadores que se entrenan. Se llama sistema de evolución de IA. El Bueno, avatar tiene una capacidad de reconocimiento de movimientos, acciones o adaptabilidad. Se adapta a la situación conforme el usuario va. También ocurre lo opuesto con las IAs. Algunas retroceden, otras avanzan, como en el caso del juego de Transformers, donde la inteligencia
artificial tiene la teoría de atacar o esconderse. Por ahí hay muchas variaciones de eso. Sí, De es lo hecho, mismo. el mejor ejemplo para esto serían los juegos de programación de píxeles. Ahí sus IAs son básicas, pero tienen la misma capacidad de estadística que una de un 3D, pero con limitaciones para retirarse o actuar independiente. Hasta los usuarios en los juegos donde hay campeones tienen una opción de esquivar o esconderse o pelear de muchos tipos. Varía según la característica, niveles y armamento que lleve el usuario en los juegos por ahí. Los avatares son una parte importante, pero tienen sus límites por ahí cuando se adaptan o los actualizas por ahí. Esas cosas complejas. Sí. En resumen, esto que está acá es el sos vos, esto es el campo, y estas son las estadísticas de los personajes. Acá vos puedes ver que acá puedes haber jugado con Messi, y estas son las cantidades de veces que jugaste con Messi. Y este que está acá sos vos, identificante. Sos Andrés, jugó con Messi tantas cantidades. ¿Y dónde está Messi? Ponelo acá. ¿Qué es Messi? Bueno, acá está el nombre de Messi, acá está el tipo que es delantero y acá está el precio que tiene y la fecha de, supongo que cuando lo compraste o algo por el estilo. Así sería con todo. Muy bien. Bueno, profe, ahí estaríamos más o menos. Sí, se entendió mejor, ¿no? Ahí sí. Y bueno, en base a toda esta información también se toma como materia prima para lo que dijo Valentín, lo que sería la inteligencia artificial. Porque al tener tantos datos ya se reconoce, ¿no?, el patrón del jugador. Pero bien, muy bien la explicación, muy claro, Valentín. Y Marcelo también. Bien. Yo los dejo libre ya. Listo, profe. Que tenga Sería buena todo noche. para la clase de Tenga una hoy. buena noche, profe. Que le vaya bien. Igual, que le vaya bien. Igualmente. Chao, profe. Chao. Saludos, profe. Adiós. Chao, profe. Chao, chicos, nos vemos.